Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la reforma religiosa y la contrarreforma. Tema muy interesante que explica muchas de las acciones y muchas de las posturas actuales de la Iglesia Católica y de las iglesias reformadas o protestantes. Muy bien, comencemos. Entendamos. ¿Por qué se produce la reforma religiosa, o también llamada reforma protestante? Resulta que la Iglesia Católica, con una historia muy interesante, con muchos años de antigüedad, muchas de sus costumbres, muchos de sus dogmas eran contrarios al pensamiento de muchas personas en Europa, ¿ya? Que veían a la Iglesia Católica como una religión que imponía su idea, ¿ya? Que imponía sus dogmas y que no podías pensar de una forma distinta, porque era contrario a la Iglesia Católica. Por lo tanto, esta reforma religiosa surge en el siglo XVI. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la reforma religiosa? 1. El Papa Católico tenía muchas ambiciones políticas. 2. Había una crisis espiritual en la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia en la Edad Media pasa a la siguiente fase, que es la Iglesia en la Edad Moderna, todavía tiene rezagos de la Edad Media, del feudalismo, ¿ya? O sea, los papas y las altas autoridades eclesiásticas buscaban solo acumular riqueza y ostentarse de los cargos que tenían. Otro motivo, la Iglesia Católica no podía resolver los problemas espirituales que se suscitaban en los creyentes. La Iglesia Católica necesitaba un cambio. Y todo esto se podía percibir por la población. El pueblo se daba cuenta de lo que ocurría en la Iglesia Católica. Era consciente de todos los males que ocurrían con las autoridades que dirigían la Iglesia Católica. ¿De qué se van a dar cuenta las personas del pueblo? ¿De qué se van a dar cuenta los leídos, los estudiosos? Se van a dar cuenta que en la Iglesia Católica había muchos problemas, como por ejemplo el nepotismo, la simonía, el absentismo, pluralismo, venta de indulgencias, los lujos, los amantes del alto clero, el analfabetismo. Todo esto ocurría en la Iglesia Católica. Este era el contexto que se vivía, un contexto de corrupción y de abuso por parte de la Iglesia Católica. Les voy a explicar uno a uno qué significa. Por ejemplo, en la Iglesia Católica había el nepotismo. ¿Qué significa qué es el nepotismo? Significa que el alto clero nombraba a su familia, pues. Si tú querías ser parte del alto clero o parte de la Iglesia Católica, hablabas con tu tío o con tu primo, que era, no sé, obispo o sacerdote, o cardenal, disculpen, obispo o cardenal. Hablabas con él como tenía influencia en la Iglesia Católica, él te podía decir, ya no te preocupes, primo, tú puedes ser, no sé, un abad o un cargo un poco inferior. Ya simplemente habla conmigo y yo muevo mis influencias. Eso significa nepotismo. Comprar un cargo eclesiástico, bueno, más que comprar, hablar con tu familiar que tiene un cargo alto para que tú entres a trabajar. Eso había en la Iglesia Católica. También había la simonía. ¿Qué es la simonía?
que tú puedes comprar y vender cargos en la iglesia. Tú compras, si no, tú compras si es que tú no eres miembro de la iglesia. Si es que tú eres miembro de la iglesia, puedes vender. Podía ser sacerdote o alguna autoridad eclesiástica simplemente comprando el cargo. O sea, eso es corrupción. Otro problema era el absentismo. El párroco o el obispo no vivía en el lugar donde tenía influencia, ¿ya? O sea, la jurisdicción, ¿ya?, del obispo está el lugar, pero él vivía en otro distrito. Es como si dijéramos, eh, el alcalde, ¿ya?, el alcalde de San Juan de Lurigancho vive en La Molina. Eso no puede ser, pues. Tú, para que seas alcalde de un distrito, el requisito es que vivas, que tú residas en el lugar. En el caso del absentismo es igual. Si tú eres párroco o obispo, tienes que vivir en la zona que tú tienes una jurisdicción. No puedes vivir en otro lugar, pues. Y eso había en la Iglesia Católica, y todo el mundo se daba cuenta de esto. Otro problema es el pluralismo. Un clérigo podía ocupar un cargo, pero por el pluralismo, ¿ya?, obtenía los cargos que él deseaba. Podía obtener 2, 3, 4 cargos, ¿ya? Como no se denunciaba esto, o se conocía, pero no se hacía algo, ¿qué hacían los clérigos? Incurrían en el pluralismo. El gran problema, bueno, los problemas que hemos visto de corrupción, ¿ya?, como se dice, la gota que derrama el vaso ya es abuso, ya es ver a las personas, o sea, aprovecharse de la ignorancia de las personas, ¿ya?, son las indulgencias. ¿Qué ocurre? Una indulgencia es, por ejemplo, para que me puedas entender, tú eres un pecador o pecadora, has cometido un pecado, ¿ya? No olvidemos que en la Edad Media y la Edad Moderna estaba de moda ir a confesarse. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que a un papa se le ocurrió que si tú quieres que te perdonen tus pecados y no seas luego juzgado por Dios y de repente no llegues al paraíso, comprar indulgencias. Una indulgencia es un documento por el cual tú, al comprarlo, ¿ya?, te estás liberando del pecado. Si tú eras pecador, al comprar indulgencias, tu pecado se borra, ¿ya? Estas indulgencias tenían un trasfondo económico y político. Estas indulgencias fueron creadas, son documentos, son papeles, ¿ya?, que van a ser creados para engañarte, ¿ya? Tú eres pecador, tú compras una indulgencia y ya, tu pecado se borró. Imagínense cuántos pecadores no habían en la Edad Moderna y la Edad Media. Muchos. Así que el negocio de las indulgencias era pan de cada día. Salía mucho, todos los días. Y tú, como buen católico, creías en esto, pues. ¿Por qué? ¿Quién lo está auspiciando? El Papa Católico, pues, la máxima autoridad. Si él dice que se puede borrar el pecado por indulgencia, entonces lo compro. Porque lo está diciendo el Papa, pues, no lo dice cualquier persona. Y como el creyente es muy supersticioso, ¿ya? Ellos tenían el miedo de que si es que no confesaban sus pecados o sus pecados no eran borrados, ¿ya?, iban a ir al infierno o al purgatorio. Y esta idea le causaba mucho miedo. Así que las indulgencias eran un engaño, muchachos. Comprar una indulgencia es ver la cara del creyente, es aprovecharse de su ignorancia, ¿ya? Y el Papa que mandó a crear esta indulgencia sabía eso, sabía. ¿Y por qué mandó a crear indulgencias? Porque quería construir en Roma, por ejemplo, ¿ya? Quería construir parte de la Basílica de Roma, y para eso necesitaban mucho dinero.
¿De dónde lo iba a sacar si no tenía tanto dinero el Papa? Engañando al pueblo a través de las indulgencias. Y de esta forma obtenía dinero para construir una basílica en lo que es el Vaticano. ¿Ya? Otro problema son los lujos y los amantes. Los papas, ¿ya?, tuvieron amantes. No por ser papa eran, como se dice, dedicados a Dios. Eh, eh, no tenían mujeres, no se acostaban con mujeres. Sí lo tenían, sí lo tenían. El papa y los altos y el alto clero, claro que sí, tuvieron amantes. El celibato solo era en teoría, porque en la práctica no lo era. El papa y el alto clero vivía lujosamente. Tenía joyas, oro, plata, dinero. Tenían mucha fortuna, tenían palacios, ¿ya? Contrataban a artistas para que construyan, por ejemplo, la Basílica de San Pedro y todas las construcciones relacionadas a la Iglesia Católica. Todo eso costó mucho dinero. Estos papas tenían amantes, tenían hijos con estas amantes, ¿ya? Y resulta que estos hijos con estas amantes, en muchos casos ocupaban cargos eclesiásticos, ¿ya? O sea, el papa no va a reconocer nunca que tuvo un amante y que producto de eso tuvo un hijo y que este hijo trabaja eh, y que tiene algún cargo, en la Iglesia Católica. Nunca va a aceptar esto el Papa, ni el obispo, ni el arzobispo, ni ninguna autoridad eclesiástica, ninguna, ¿ya? Porque sería deshonroso y hasta podría peligrar su cargo si es que hiciera esto. Así que los papas, los obispos, arzobispos y las autoridades eclesiásticas siempre negaron que tuvieran hijos o tuvieran amantes, porque eso está prohibido, ¿ya? Está prohibido. Todo esto pasaba en la Iglesia Católica. Es por este motivo que la reforma protestante o la reforma religiosa, ¿ya?, entra con mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, mucha llegada en Europa. Las personas se preguntan, con tantos problemas que tiene la Iglesia Católica, ¿por qué no hacemos un cambio? Hay que hacer un cambio. Esto no puede seguir igual. Entonces, producto de esto se produce la Reforma Protestante. ¿Quién lo inició? Lo inició Martín Lutero en Alemania en el año de 1517. Lutero va a enunciar las indulgencias que el Papa León X había estipulado. El Papa que mandó construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, producto de la estafa que son las indulgencias, fue el Papa León X, Papa católico. ¿Qué hace Lutero? Lutero también era católico, ya era. Lutero denuncia al Papa León X, lo acusa de ser un mentiroso, de engañar al pueblo por medio de las indulgencias, ¿ya? El Papa quiere construir la Basílica de San Pedro, pero necesita dinero, pues. ¿De dónde lo saca? Del pueblo. ¿Y qué debo hacer para engañar al pueblo? Crear las indulgencias. Por medio de las indulgencias, el Papa pudo financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Claro. Y esto sabía Lutero. Y es por eso que Lutero denuncia al Papa por engañar al pueblo, a los creyentes, con las indulgencias. El luteranismo, que es la corriente, el movimiento, ya sea filosófico, político, religioso, va a llegar a ciertos países de Europa, como por ejemplo Alemania, su país de origen, Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia. ¿Cuáles son los postulados que plantea Martín Lutero? ¿Ya? Vamos a ver y vamos a analizar, que es muy interesante lo que piensa Lutero. Dice lo siguiente: el justo se salva por la fe, no por medio de un papel, no por medio de una indulgencia. ¿Ya? El único medio para salvarte es por la fe, no por indulgencia. Segundo, cualquier persona que sepa leer y escribir puede interpretar la Biblia como a él le parezca. ¿Por qué?
¿Qué creía la Iglesia Católica? Que solo las personas preparadas, o sea, sacerdotes, podían interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y que cualquier otra persona común, el pueblo, no podía leer no podía interpretar la Biblia. Decían que la Biblia no podía ser interpretada por cualquiera, sino por autoridades eclesiásticas, sea del bajo o del alto clero. ¿Qué dice Lutero? No, es mentira. La Biblia puede interpretarse por cualquier persona que sepa leer y escribir. Eso es lo que decía Lutero. ¿Qué más decía Lutero? No hay que rendir culto a los santos ni a la Virgen. Ellos no tienen que ser objeto de veneración, ni intermediación, ni nada. Dios es el único ser todopoderoso por el cual tú puedes conversar con Él. No por santos, no por vírgenes. ¿Qué más dice Lutero? Para Lutero el purgatorio no existe. No existe el purgatorio. ¿Ya? De frente es infierno y de frente es paraíso. Lutero rechaza las indulgencias, tildándolas de engañamuchachos, de estafadoras, de mentirosas, de abusivas. Lutero niega la autoridad del Papa. Al Papa no lo ve como la máxima autoridad, simplemente lo ve como un funcionario más, un funcionario eclesiástico más. No reconoce la autoridad del Papa. Lutero rechaza el uso del latín, ¿ya? Lutero dice, si tú quieres venerar o hablar con Dios, hazlo en tu propio idioma. No tienes que decirlo en latín, dilo como tú quieras. Es por eso que Martín Lutero va a crear las famosas 95 tesis, que lo que acabo de explicar es un poquito de las 95 tesis, ¿ya? En el cual denuncia por qué la Iglesia Católica está pasando por esta crisis y por qué no hay que hacerle caso a la Iglesia Católica y por qué hay que rebelarnos y seguir otro rumbo y no a la Iglesia Católica, que estaba corrompida, que engañaba al pueblo, que estafaba al pueblo con su incredulidad. Y Martín Lutero agarró sus 95 tesis y los va a clavar en una especie de parroquia, ¿ya? Y cuando las personas van a llegar a este lugar, a la parroquia, en la puerta estaba clavado las 95 tesis. Y Lutero comenzó a explicarle de qué trataba. Esto generó un revuelo en toda la Iglesia Católica. El Papa estaba furioso por lo que había hecho Lutero, a pesar que Lutero era católico, pero Lutero hace una reforma, trata de hacer una reforma de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los efectos de Lutero? Primero, el Papa Católico le exige a Lutero que se retracte, ¿ya? Pero Lutero dice, no, yo no me voy a retractar, todo lo que he dicho es lo que yo pienso y es lo que está pasando. Y como Lutero no se retracta, ¿ya? No dice que se equivocó, el Papa Católico lo excomulga, deja de ser sacerdote Lutero. A Lutero no le importó absolutamente nada que deje de ser sacerdote católico. ¿Qué hace Lutero? El acta en el cual se había excomulgado a Lutero, agarra ese acta y lo quema en señal de rechazo. Desde ese momento el luteranismo va cobrando más fuerza en Europa, primero en Alemania y luego en otros países de Europa. ¿Qué hace el Papa? Toma otra medida, ya que excomulgarlo no funcionó. ¿Qué medida toma? Va a crear la famosa dieta de Worms, ¿ya? En esta dieta de Worms va a exigir de nuevo que Martín Lutero se retracte de todo lo que él había publicado en sus 95 tesis, que se retracte. Para eso servía la dieta de Worms, para que Lutero se retracte, diga que se equivocó, que todo lo que dijo no es cierto, ¿ya? En ese contexto, es elegido como rey de España y emperador del Cirque Carlos I, o también conocido como Carlos V. Y este nuevo rey de España y este nuevo emperador del Cirque
se opone a Lutero, está en contra de Lutero. No solo el Papa estaba en contra de Lutero, ahora también un rey y un emperador también. Pero así como tenía detractores, Lutero también tenía personas que lo apoyaban. ¿Quién apoyaba a Lutero? Los burgueses y los nobles alemanes. ¿Por qué lo apoyaban? Porque no querían pagar tributos a la Iglesia Católica. Y apoyando a Lutero van a estar en contra de la Iglesia Católica. Por lo tanto, mejor apoyo a Lutero. Eso es respecto a Lutero. También hubieron otros personajes que van a ser parte de la reforma religiosa. Tenemos por ejemplo, a Zwinglio. Este personaje es suizo. ¿Qué condena a Zwinglio? Condena las imágenes y los templos. No se debe adorar imágenes, estatuas. Él valora que la predicación sea ambulante, o sea, lo que hoy conocemos como la función de los testigos de Jehová, que van a casa por casa, ya, igualito. El hombre es un ser que está predispuesto a ser bueno, bondadoso. Eso es lo que propone Zwinglio, que es de Suiza. Tenemos ahora a Juan Calvino, que es de Francia. Juan Calvino, ¿ya?, va a influenciar con su corriente, con su pensamiento, en los países de Suiza, Escocia, Países Bajos e Inglaterra. ¿Qué nos dice Juan Calvino? Que también es parte de la Reforma Protestante. Es un representante de la Reforma Protestante. ¿Qué nos dice? La predestinación. Dice, el hombre nace destinado por Dios a la salvación o a la condenación. De acuerdo a tus actos, te salvas o te condenas. El hombre ya está predestinado, ¿ok? O sea, nos está diciendo que desde que tú naces ya se sabe hacia qué camino vas a ir. O la salvación o la condenación. Tú ya estás predestinado. Tu futuro ya está predestinado. Dice, todo lo que tú vayas a hacer es visto por Dios. ¿Ya? Todo lo que tú hagas ya está visto por Dios. Y algo más. Todo lo que tú haces está bien visto por Dios, pero, ¿ya?, toda actividad que tú vayas a hacer va a ser aprobado por Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que todo ser humano realiza una actividad, claro, y que eso es bueno para Dios. Dios te va a aprobar lo que estás haciendo. ¿Qué está tratando de estimular? Los préstamos, los intereses. ¿Qué desarrolla o qué favorece el capitalismo? Calvino nos dice que los sacramentos y las indulgencias no tienen ningún valor, ¿ya? Ni los sacramentos ni las indulgencias te van a salvar, ¿ya? Es simplemente mentira esto. Nos dice que la presencia de Cristo en la Eucaristía no es siquiera simbólica, o sea, no hay ningún simbolismo en la Eucaristía. Y que la única forma de salvarte es a través de la fe. Es prácticamente igual a lo que piensa Martín Lutero respecto a cómo te puedes salvar. Pero respecto a lo demás, también hay ciertas variaciones. Por parte de Inglaterra tenemos a un rey. Ya no tenemos a sacerdotes como era Calvino, como era Wycliffe, como era Lutero. No, ahora tenemos a un rey, al rey de Inglaterra, Enrique VIII. En el caso de Enrique VIII, no es que este señor sea creyente, sino que este señor lo hace más por conveniencia. Este rey inglés, Enrique VIII, va a crear una nueva religión o corriente, llamado el anglicanismo. Él lo hace simplemente para tener el poder total en su país, ya que en Inglaterra también había llegado el catolicismo. En Inglaterra habían conventos, monasterios, iglesias católicas en Inglaterra. ¿Y qué pasa con Enrique VIII? Él quería tener el poder absoluto sobre Inglaterra, pero el catolicismo no le permitía. Entonces va a ser algo bien sencillo, muy inteligente. Va a crear
el acta de supremacía. No olviden el nombre, acta de supremacía, en el cual dice que el Papa Católico no tiene autoridad sobre su territorio, que es Inglaterra, y que la máxima autoridad de Inglaterra es el rey, o sea, él, Enrique VIII, y que el Papa Católico simplemente es autoridad, pero en otros territorios, ¿ya? En Inglaterra el único rey y la máxima autoridad es el rey, no el Papa. Eso es lo que, en pocas palabras, resume el acta de supremacía. Por lo tanto, el pensamiento de Enrique VIII se transforma en una nueva religión llamada el anglicanismo. El máximo jefe de Inglaterra y el máximo líder de la iglesia anglicana es Enrique VIII. Por lo tanto, Enrique VIII va a confiscar todos los bienes católicos en Inglaterra. Todas las propiedades que eran parte de la iglesia católica en Inglaterra, todas pasan a manos de Enrique VIII. Enrique VIII va a abolir el celibato. ¿Qué es el celibato? No tener relaciones sexuales, ni casarte, ni tener familia. Para Enrique VIII es algo absurdo el celibato, ¿ya? Es algo absurdo que una persona que se dedica a la parte espiritual no tenga familia. Es algo ridículo y por lo tanto abole el celibato. En su nueva religión, que es el anglicanismo, está prohibido el celibato. Tú puedes tener familia si deseas. Mientras que en la religión católica hasta hoy en día el celibato existe. Todo sacerdote o autoridad eclesiástica, ya, católica, no puede tener familia ni relaciones, está prohibido. Eso es el celibato. Hasta hoy en día existe en la iglesia católica. Y como resultado de la reforma protestante, la iglesia católica tiene que hacer algo para que no pierda seguidores, no pierda feligreses, y crea la contrarreforma. La contrarreforma es simplemente darle la contra o luchar contra la reforma protestante de los representantes que ya había mencionado. Para eso se crea la contrarreforma o reforma católica. No nos olvidemos y confundamos. La reforma protestante es una y la contrarreforma es darle la contra a la reforma protestante por parte de la Iglesia Católica. La contrarreforma aparece en el siglo XVI y es la lucha entre la Iglesia Católica contra los protestantes. La Iglesia Católica tuvo que hacer varias reformas internas para poder acabar con los males de la Iglesia. ¿Cuáles son los males? Lo que acabo de mencionar en un inicio. Los males de la Iglesia Católica, exacto. Todos esos males como la corrupción, lujuria, etc., todo eso tuvo que cambiar con la contrarreforma por el bien de la Iglesia Católica. ¿En qué se basa la contrarreforma? 1. La Iglesia Católica es obligada a reaccionar frente a los protestantes, ya que los protestantes cada vez la reforma protestante tenía más seguidores en Europa y eso no le convenía a la Iglesia Católica. Segundo, reorganizar a la Iglesia Católica, poner más disciplina y poner más autoridad, ya que producto del relajo, ya que producto de la no aplicación de las reglas, de la disciplina, la Iglesia Católica no tenía un mando. Los sacerdotes hacían lo que querían, los obispos igual, el mismo Papa también hacía lo mismo. Entonces van a crear un organismo y un concilio para poder reestructurar la Iglesia Católica. Es ahí donde aparece la Compañía de Jesús y donde se da el Concilio de Trento. Con esta contrarreforma la Iglesia Católica puede recuperar la posición que tuvo en un inicio en Europa, ¿ya? Y de esta forma ganar más seguidores. El Concilio de Trento. El concilio de Trento va a ser propuesto por la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Quién dirige esto? El Papa Paulo III. Se desarrolla de 1545 a 1563. ¿Qué busca el Concilio de Trento? 1. Establecer el dogma católico. Ratificar el poder del Papa católico. Seguir validando el culto a los santos y a las reliquias, a las estatuas de yeso, etc. Establecer
la liturgia, o sea, la famosa misa en latín, único idioma con fines religiosos, latín. Establecer el celibato del clero, que el clero, ya sea el bajo clero o el alto clero, no puede tener familia, está prohibido, ya que antes sí había, bueno, hasta cierto punto se permitía tener una esposa o estar con una mujer. Es por eso que los sacerdotes y papas tenían amantes, muchas amantes, porque no había una prohibición así, como se dice, escrita, que diga que no se puede. Con el Concilio de Trento se establece el celibato del clero, o sea, ya los papas, obispos, sacerdotes, todas las autoridades eclesiásticas no pueden tener hijos, no pueden tener familia, prohibido por el celibato. Se mantienen los 7 sacramentos, ¿ya? Y se rechaza el libre examen. ¿Qué es el libre examen? Lo que había dicho Lutero en un momento. ¿Lutero qué dijo? En el libre examen, que cualquier persona que sepa leer y escribir puede interpretar la Biblia como se le antoje. ¿Qué dijo el Concilio de Trento? Que no, que solo las personas apegadas a un cargo eclesiástico pueden interpretar la Biblia, no cualquiera persona. Es todo lo contrario. ¿Cuáles son los enfoques y medidas de la Iglesia Católica con esta contrarreforma? Establecer un dogma católico, ya hemos visto, los sacramentos, muy bien, crear los seminarios, reordenar las parroquias y obligar a los obispos a vivir, ¿en dónde? En sus diócesis. Si tú vives, no sé, a ver un ejemplo, en San Martín de Porres, tú debes ser, si tú, por ejemplo, tienes jurisdicción en San Martín de Porres, debes vivir ahí, no vivir en otro distrito, porque eso está mal, ¿ya? Eso es lo que se cambia con la contrarreforma católica. Todo lo malo que habían hecho al inicio de la Iglesia Católica respecto a normas, ¿ya? Ahora lo están arreglando de a poco. La Compañía de Jesús también se crea. ¿Quiénes son parte de la Compañía de Jesús? Son sacerdotes, ¿ya? Que van a ser llamados jesuitas, que tienen como objetivo enseñar, ¿ya? Transmitir la palabra, actuar de apóstoles. Y algo más, los jesuitas no son cualquier orden religiosa, los jesuitas son una de las primeras órdenes religiosas, por no decir la primera, que son personas altamente leídas, son cultas, son personas que leen mucho y dominan más de 2 idiomas. Se le puede decir que son profesores, tienen alto conocimiento. Estos jesuitas tienen la labor de predicar, de hacer una labor apostólica, de ganar cada vez más seguidores que se conviertan al catolicismo. Es por eso que la Compañía de Jesús, que va a ser fundada por San Ignacio de Loyola, ¿ya? Tiene un papel muy importante para ayudar a mantener y recuperar la fe católica. Los jesuitas profesaban votos de pobreza, de castidad y de obediencia al Papa. Eran, como se dice, el escudo de la Iglesia Católica, los jesuitas, la Compañía de Jesús. Van a difundir la fe católica en toda Europa, y no solo Europa, también América, porque los jesuitas, luego que se funda la Compañía de Jesús, van a llegar aquí a América del Sur con los españoles, ¿ya? Van a hacer misiones apostólicas en todos los puntos del virreinato, o sea, del Perú, Nueva Granada, el Río de la Plata. Van a llegar a todos los lugares del mundo, hasta Asia, hasta Filipinas van a llegar los jesuitas. Así que los jesuitas es la primera orden religiosa creada para hacerle frente ¿a quién? A los protestantes. Y como resultado, la Iglesia Católica con esta contrarreforma le hizo frente a los protestantes. Pero eso no quiere decir que los protestantes desaparecieron o fueron perseguidos o se extinguieron. No, al contrario, los protestantes hasta hoy en día en todo el mundo se han expandido y han ido creciendo y ganando cada vez más seguidores, ¿ya? ¿Quiénes son los protestantes? Los protestantes son cualquier religión que no sea la católica,
nos referimos a los luteranos, nos referimos a los anglicanos, entre otras religiones en el mundo. ¿Ya? Esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase, chao.